Seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan. Esto es El Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Empezamos un poquito más tarde de lo habitual, pero vale la pena la espera. Tenemos esta mañana oportunidad de revisar algo que ha surgido ayer en la palestra y que tiene preocupados a algunos, contentos a muchos. Hablo, por supuesto, de las propuestas de cambiar la mecánica de las horas laborales en este país, de flexibilizar un poco las horas de trabajo para que los empleados puedan tener más oportunidades de acomodarse a sus propios criterios, pero también los empresarios puedan tener más oportunidades de acomodar. Dicho esto, vamos directamente a la entrevista. Ruédala. Patricio Alarcón, viene una flexibilización laboral en este país, según parece ya inevitable, según lo aceptan incluso los que están del centro hacia la izquierda. 10 años empujando y peleando porque esto suceda. ¿Qué tan cerca estamos de que suceda como lo han venido pidiendo durante más de una década? Bueno, en primer lugar, no creo que esto se trata de una flexibilización laboral. Yo creo que debemos tratar de incluir a quienes no cuentan con un trabajo formal, a que lleguen a tener un empleo adecuado, punto. O sea, hay 5 millones de desempleados, tienen que de alguna manera acceder al empleo formal. ¿Qué tan cerca puede estar esto? Todo depende de qué se puede incluir en la Ley de Fomento Productivo 2 y todo depende cómo puedan negociar esta reforma en la Asamblea. La Asamblea Nacional, que pasa a ser, me disculpan un segundo, pero tengo quejas con el audio. Chema, si me puedes arreglar eso. Ok. La Asamblea Nacional, que pasa a ser el gran epicentro del debate de los temas importantes en materia económica, con un gobierno que ha hecho lo que ha podido, pero que ya no puede hacer más y que le tira la pelota a la Asamblea para que cumpla con lo que nos hemos comprometido a cumplir con los multilaterales. Tiene nuevo presidente. ¿Ya te sabes el nombre del presidente de la Asamblea? Litardo. Ajá, te agarré, ¿no? Sí. César Litardo. César Litardo, Tranquilo, claro, que sí. todos estamos aprendiendo el nombre. Porque había una época en la que cuando llegaba un presidente de la Asamblea uno ya se sabía el nombre. Pero desde Gaby Rabaneira para acá todo es posible en la presidencia de la Asamblea sin ánimos de desmerecer a César Litardo. Hay nuevos bloques, hay nuevas alianzas, nuevas mayorías en la Asamblea. Hay posibilidades de que pasen cosas en las que nunca nos hemos puesto de acuerdo, como esto del trabajo por horas. Mira, yo creo que la mayoría de la población está de acuerdo en estos cambios en este momento. Hay ciertos grupos sindicalistas que no van a estar de acuerdo porque van a protestar por absolutamente todo. Pero la mayoría de familias ecuatorianas necesitan que algún conocido obtenga una fuente de trabajo, necesitan ingresos. Entonces yo creo que en ese sentido puede existir el apoyo político de la población para que este cambio se dé. Ahora, si tú analizas en la Asamblea, yo creo que el bloque de Creo va a estar de acuerdo en esas reformas, yo creo que el bloque del Partido Social Cristiano va a estar de acuerdo en esas reformas, el bloque 34. De Suma va a estar de acuerdo en esas reformas, 42. El BIN va a estar de acuerdo en esas reformas y morenistas, dependiendo cómo los manejen, van a estar de acuerdo en la reforma. Entonces yo creo que existe una gran posibilidad de que pase por el proyecto de ley. Con esa cantidad de votos que me mencionas, nos acercamos a los 80 y tantos, bastante por arriba de lo que se necesita, los 70 necesarios para aprobar una modificación, una reforma laboral. No lo veo tan sencillo. No lo veo tan sencillo porque si bien podemos encontrar consensos, por ejemplo, en reforma laboral o en trabajo por hora, más con una reforma laboral integral. Jornada laboral, porque trabajo por hora no es lo que se está planteando en este momento. Ok. Es un cambio en la jornada laboral. Una modificación a las horas de trabajo en la jornada laboral. Ajá. También el gobierno evalúa, por ejemplo, la subida de impuestos como inminente. Carondelet asegura que es imposible que mantengamos el IVA al 12%. Y vamos a ver quién le saca los votos, porque Creo y PCC dicen nanay, por allí no vamos. ¿Cuál es la postura suya? A ver,
conceptualmente, en este momento, por lo que está pasando el país, yo no estoy de acuerdo en un alza de impuestos. Las ventas en el país están decreciendo, el sector comercial casi no crece en el último trimestre, el sector industrial decrece, el sector de la construcción apenas crece en un 2%. Entonces, ¿qué es lo que me dice la lógica? Y es que tienes que impulsar el consumo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Es bajar el costo de los productos para los ecuatorianos, ¿no es cierto? Para que incrementen las ventas. Yo no creo que la solución económica a este país viene por un alza de impuestos. Este es un país donde tenemos una altísima carga fiscal, tenemos impuestos que no existen en la región, como el impuesto a salida de divisas, tienes una carga arancelaria superior a la de la región, tienes una tramitología que es más compleja que la de la región. Estoy hablando también específicamente de los reglamentos técnicos en las aduanas. Entonces, los mira, 14 sueldos, utilidades de los trabajadores, cosas que no existen en otros países. Ya se respiran aires de libertad en cuanto al tema político, la democracia, ¿no es cierto? Institucionalidad, se está mejorando. Pero si no liberan la economía, el país no va a cambiar. Y la economía hay que liberarla para que se pueda transar de una manera más eficiente. Y te digo, el dinero puede ingresar dejando que entren las grandes empresas mineras que van a hacer una extracción responsable. Pero ¿para qué haciendo van a dejar cambios que las mineras si le van a clavar una consulta como la de Kim Sacocha para básicamente tenemos que trabajar con la Corte Constitucional para que se pronuncie al respecto y para eliminar ese riesgo. También tenemos que resolver el tema de la consulta previa, además de las consultas populares, y también tenemos que resolver el problema de la tramitología en cuanto a las licencias ambientales. Resuelves ese problema con la decisión política adecuada. ¿Y qué va a suceder? Entran 10.000 millones en 3 años, Anderson. Ya estamos hablando de 3.333 millones al año, 3.3% del PIB. Sector minero nada más. Tienes que liberar también el sector petrolero, tienen que haber cambios legales, tienes que entregar pozos petroleros y van a entrar algunos miles de millones de dólares más. El tema eléctrico también, tú tienes que vender ciertos activos, entregar ciertas concesiones, agilitar la tramitología y entrarán cientos de millones de dólares más. Tienes que liberar también el sector de las telecomunicaciones, bajar ciertas tasas, bajar ciertos trámites y entrarán cientos de millones de dólares más. Tienes que además trabajar en la inyección del fondo de pensiones de los trabajadores en la economía. Y ahí tienes 2.600 millones de dólares más. Entonces yo te estoy hablando de alrededor de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones. Y con el adicional de que van a bajar los costos para los ecuatorianos. Porque si tú privatizas y incrementas la oferta, no privatizas, pero concesionas el sector eléctrico, ¿qué es lo que va a suceder cuando tengamos una sobreoferta de megavatios en el país? Van a bajar los precios. ¿Qué pasa si liberas la importación del combustible? Si por lo menos no le vendemos a los ecuatorianos la energía más cara que lo que se la vendemos a colombianos y peruanos. Ya, pero te estoy hablando de que ya liberas la importación de combustible, bajan los precios de combustible. Ya, liberas la economía, llega muchísimo dinero al país, inyectas los fondos de pensiones, llegas a bajar el costo de financiamiento de las empresas. Mucho dinero, yo te estoy hablando de 20.000 millones de dólares, más o menos, ¿ya? ¿Y qué es lo que deberíamos pedir a cambio? Pero esto es de lo que yo te estoy planteando, es un verdadero plan económico, no decir subamos impuestos para seguir manteniendo el gasto y para terminar como la Argentina en un par de años. No, yo lo que te digo es, liberamos la economía, buscamos la vía legal, llegamos a acuerdos y a cambio, nosotros lo que pediríamos es, bueno, eliminemos el impuesto de salidas de divisas, que son alrededor de 1.200 millones de dólares, bajemos la carga arancelaria, especialmente para bienes de consumo y materias, para bienes de capital y materias primas, bajemos esa carga arancelaria. Eliminemos reglamentos técnicos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Mira, adicionalmente, va a crecer la economía porque va a llegar más dinero, se va a mover más dinero dentro del país. Entonces esa es la única manera de llegar a un crecimiento sobre el 5% del Producto Interno Bruto. Lo importante es que haya dinero en la economía, no en las arcas del Estado. Exactamente, entonces no podemos seguir pensando, subamos el IVA porque yo solo puedo bajar el gasto a un orden de 600 millones de dólares, por darte un ejemplo. Esta receta, Patricio, que es buena, que yo la apoyo desde mi trinchera, que la he escuchado ya, la sabe el gobierno y la sabe también que tiene allí un ministro de Economía que viene de este lado de la cancha, el ministro Richard Martínez, que si alguien sabe cuál es la receta y la ha dicho durante Yo creo que tenemos diferencias año y medio, conceptuales. ¿Qué pasa con Richard Martínez? Mira que él en este momento está con una idea
diferente a la que tenemos en el sector productivo o ciertos empresarios, que tiene que recaudar más, que tiene que cuidar las arcas fiscales, que tiene que fortalecer las reservas. Entonces, él evidentemente está trabajando para cuidar los ingresos y para que el Ministerio de Finanzas pueda seguir gastando. ¿Qué pasó? ¿Se volvió keynesiano, don Martínez? Mira, él está siguiendo, yo creo que las recomendaciones al pie de la letra del Fondo Monetario. Y la percepción de él es que así puede sacar adelante el país. Tal vez es lo más conveniente seguir pateando el problema, pero nosotros, o algunos empresarios, los que vivimos, los que sufrimos, los que vemos que no suben las ventas, los que vemos que se nos va acabando el capital de trabajo, tenemos otra percepción de lo que se debe hacer. ¿Qué significa? Y tengo ejemplos como lo que sucedió en Chile. Las cámaras le quitan la bendición y el respaldo a Richard Martínez. No, ¿cómo le vamos a quitar la bendición y el respaldo? Si es lo que ha hecho, la gestión que ha hecho con el Fondo Monetario es muy buena. Y la visión que tiene para ir equilibrando las finanzas públicas es muy buena. Donde no estamos de acuerdo es en tomar las medidas, y bueno, tampoco no sé si depende de él, pero en liberar de una manera más agresiva la economía y bajar el gasto de una manera más agresiva, porque nosotros lo que pedimos es que nos dejen trabajar en paz, y a quien viene a invertir al Ecuador que no le metan tanta traba en el Ministerio de Energía, en el Ministerio de Medio Ambiente, por darte ciertos ejemplos, que tenga que estar atento a lo que pueda pasar en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, mira, tampoco asumo que no puede manejar el tema político. Está en un gobierno que tampoco seguramente no cree tanto en la minería, qué sé yo. Pero conceptualmente, yo creo que si un país con libertad funciona bien. Y para mí la libertad implica liberar la economía, y para mí también la libertad implica que los ahorros de los trabajadores no vayan a parar en la burocracia, es decir, que las pensiones se manejen por medio de la inversión en el sector privado, y que los trabajadores sepan con qué pueden contar. Paralelamente, mira, hay que hacer definitivamente reformas laborales. Martínez sigue contando con su respaldo. Debe ser ratificado en su cargo. Mira, ¿cómo no va a ser ratificado en su cargo? Se acaba de entrar hace un año. Necesitamos de estabilidad en el Ministerio de Finanzas. A lo que nosotros nos gustaría entender de mejor manera es cómo va a bajar la carga fiscal, cómo va a bajar la carga tributaria en este país. Porque si tú me preguntas al día de hoy, y me puedo equivocar en el futuro, ¿cuál es la diferencia entre haber trabajado en el sector privado con Patricio Rivera, con Carlos de la Torre, con Mariel Sabiteri, o con nuestro amigo el economista, ministro de Finanzas, Richard Martínez? No existe diferencia alguna. Pagamos más impuestos porque en la última ley de fomento productivo nos subieron el impuesto a la renta cuando se conformó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Entonces, a ver, yo lo que necesito es resolver los problemas de mi negocio, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelvo los problemas de mi negocio? Vendiendo más. Si la economía no crece, yo no voy a vender más. Y según las proyecciones del Fondo Monetario, no lo digo yo, señor. El desempeño va a ser no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario, va a crecer la economía en un 0,5%. No lo digo yo, lo dice el Banco Central, va a crecer la economía en un 1,4%. ¿Qué podemos hacer en este país, señor? Economía raquítica. A ver, y te voy a decir otra cosa. Ha hecho buenas cosas por el país el ministro Martínez, lo del Fondo Monetario. Aún hasta octubre no veremos si es que suben impuestos, bajan impuestos. Hombre, pero lo del Fondo Monetario no es que, sin quitarle mérito al señor Martínez, pero lo del Fondo Monetario no es que lo ha logrado, es que había que hacerlo, es que no había otra forma. Es que el gobierno nos dijo en diciembre del año pasado, podía seguir empateando hasta marzo problemas. No llegamos. Nos lo decía el gobierno, ¿no? Sí, pero mira, más allá de eso, yo te voy a decir una cosa. ¿En qué? A ver, a mí lo que me dice la lógica, si es que el presidente dice que la economía, que el motor que mueve la economía tiene que ser el sector privado, yo no entiendo por qué no le damos la urgencia necesaria a la competitividad. Entonces, hablan de que hay que recaudar más, hablan de que seguramente subirá el IVA, hablan de que seguramente bajarán deducciones, hablan de que seguramente eliminarán exenciones para la educación privada. ¿Y quién habla en este país de la competitividad? Nosotros nos matamos hablando de la competitividad, señor. ¿Y cómo se solucionan los problemas? ¿Quién lidera la reforma económica en el gobierno? ¿Quién más que el Ministerio de Finanzas? Yo no veo otra opción. A ver,
Y mira, lo que yo te acabo de mencionar son acuerdos básicos, minería, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, temas que se pueden hacer en el sector agrícola. Ya. ¿Se puede hacer este año? Se podría hacer este año. Ok. Tengo unas preguntas de la audiencia. Cristian Salgado te pregunta, buen día, ¿cuál es el objetivo de la reforma laboral, hablando de los horarios que se ha planteado ayer, que se puedan hacer ya no 40 horas en 5 días, sino 40 horas mínimo 3 días, máximo 6 días? Ya. ¿Podemos explicar un poco aquello? Dos beneficios. Un beneficio, empecemos por el beneficio para el trabajador, en las dos partes. El uno, si es que a ti te permiten trabajar 40 horas en 3 días y medio como trabajador, tú obtienes 1 día y medio más para pasar con tu familia, si es que decides hacerlo, o tienes 1 día y medio más para dedicarte a alguna otra actividad que te generen más fuentes de ingreso. Qué sé yo, puedes tener un taxi, seguramente te pueden prestar un taxi, puedes manejar un bus durante ese día y medio. Me invento, puedes llegar a cumplir con otra actividad. Esa es una. La otra, evidentemente, pasar tiempo con tu familia, y otra es pasar menos tiempo recorriendo la ciudad. En ciudades como seguramente Quito, como Guayaquil, pasas mucho tiempo, muchas veces, sentado en el bus. Entonces, ese tiempo, en 3 días puedes terminar con tu jornada laboral y pasar más tiempo con la familia, trabajar y pasar menos tiempo movilizándote. Muy buen beneficio para los trabajadores. Para trabajar 3 días y medio significaría que tendría que tener 3 jornadas de 12 horas y una jornada de 4 horas. Sí, 3 jornadas y terminas el otro mediodía, exactamente. ¿No te parece too much? ¿No te parece exagerado? No, porque muchas veces inclusive terminas en el auto, en el bus, o en un taxi parado en el tráfico. No me parece mucho, porque además tú tienes que dar calidad de tiempo muchas veces, que es que no dedicas este tiempo a trabajar a la familia. Entonces, si tú me preguntas trabajar 12 horas, yo generalmente trabajo 12 o más horas. Sí, yo también. El día. Entonces, no me parece demasiado tiempo. Y además, fíjate en lo que está pasando en Colombia. Están planteando reformas para trabajar 48 horas durante la semana. ¿Para qué sirve esto? Para incrementar la productividad, y ahora vamos para el sector de la empresa. O sea, ¿para qué una empresa necesita que su empleado esté 12 horas, 3 días y medio? Porque muchas veces no alcanzas a cumplir en un turno de 8 horas con un lote de producción, por darte un ejemplo. Entonces, si los trabajadores ya se pueden quedar 12 horas o más tiempo, puedes cumplir con los lotes de producción, por decirte. Puedes mantenerles más tiempo abierto tu local comercial, por darte otro ejemplo, entre algunos otros ejemplos, sí. Lo cual es importante. O habrá empresas que tengan más actividad ciertos días de la semana y digan, claro, no me sirve nada tener a alguien lunes y martes, mi negocio miércoles, jueves y viernes. Exactamente. Esto te incrementa la productividad y te da también la oportunidad para contratar a más gente, porque además, el rato que pasas ciertas horas, tú empiezas a pagar horas suplementarias. Entonces pagas horas extras y eso tiene un costo adicional. Dice la propuesta que esto deberá ser convenido entre el empleador y el empleado. Esto tiene que ser la propuesta. Para llegar a este acuerdo, tú tienes que firmar un acuerdo con el trabajador. Si no, eso también es un poco un chiste, ¿no? Es como que el jefe te invita al cumpleaños, pues vamos, tú vas al cumpleaños, ¿no? Si te no le dices, no, jefe, tengo cosas más importantes. Lo haces. Además que es positivo para el país, porque te abre espacio para que entren más trabajadores a la fuerza laboral. Te da un beneficio en cuanto al tiempo. Y el otro, que es a 35 horas durante la semana y 5 horas del fin de semana, también es importante, porque también puedes pasar más tiempo en la casa entre semana. El fin de semana trabajas mediodía, también vuelves a tu familia al mediodía, y también la empresa no paga horas adicionales el fin de semana, que es un recargo adicional inclusive. ¿Qué tanto se acerca esto a lo que quieren una reforma laboral? Mira, esto es algo que yo creo que es lo más realista que se puede plantear, porque los trabajadores conscientes van a estar de acuerdo con esta propuesta. Es algo que se puede llegar a un acuerdo entre trabajadores. ¿El trabajo por horas queda fuera? Yo creo que hay un candado constitucional en este momento para poder plantear el trabajo por horas, que de hecho sería lo ideal, porque si alguien necesita contratar a una persona pagándole los beneficios de ley por pocas horas, debería por lógica poder hacerlo. Pero hay muchos temas ilógicos que se bloquearon en esta Constitución. El trabajo en privado, en sectores estratégicos. Para esa producción que hiciera personal específico para 2 horas al día, pues no debería tener derecho a contratar a alguien 2 horas al día. Sería lo óptimo, para que tú puedas ser más competitivo, puedas crecer y puedas contratar a más gente.
Aquí tienes que estar preocupado de las leyes laborales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del 15% de aportes si es que generas utilidades, del 13º, del 14º, de pagar el anticipo del impuesto a la renta, también. Entonces, también hay que simplificar el tema impositivo, que eso está haciendo también el SRI. En la caja de comentarios se refieren a ti algunos como neoextractivista o Patricio, por favor, no existe minería responsable, siempre hay desastres. Negado el alza de impuestos, mejor a todos los políticos, bájenles el sueldo. ¿Sobre la minería responsable algún comentario? Mira, en el mundo tú tienes países como Canadá, y hay canadienses que quieren invertir acá, que están muy enfocados en el sector minero. Y si es que hay un desastre, bueno, pueden ocurrir accidentes, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que planteamos? Es sacar a nuestra población de la pobreza por medio del sector privado, por medio de las inversiones. Entonces, si llega una gran cantidad de inversión en el país por medio del sector minero, si es que se puede emplear a miles de personas, eso no es ser extractivista, eso es tener conciencia social, señor. Se lo decía yo a un amigo ecologista, no me digas que Ecuador va a ser más ecologista que Canadá y va a cuidar mejor su medio ambiente. Mira, yo creo que hay que regular bien, hay que escoger a empresas de primer nivel que puedan venir y que puedan hacer una extracción responsable. Pero no podemos no podemos quedarnos sentados viendo cómo la economía no crece y no permitir tampoco que entre el sector minero. Claudia Sofía Dávila tiene un contrapunto interesante. Dice Patricio, de todas formas, ahora igual se pueden quedar los trabajadores más horas, pero ganando horas suplementarias y horas extras. Parece que con la reforma eso es lo que quieren evitar pagar. Pero mira, por supuesto, no solo se puede beneficiar el trabajador, también tiene que beneficiarse el empleador. Entonces sí, evidentemente que se hace esto con el fin de darle más competitividad a la empresa para que pueda contratar más, para que pueda vender más, para que pueda bajar sus costos, y también adicionalmente se le está dando el beneficio al trabajador que tiene un día y medio libre y puede ir a trabajar en otro lugar o dedicarse a una actividad profesional. ¿Esto aplica para nuevos trabajadores, para los que ya están trabajando, para ambos si hay acuerdo con empleador y empleado? No, esto debe aplicar, las leyes que yo entienda no son retroactivas, o sea que esto tendría que aplicar para los nuevos contratos. Nuevos contratos, sí. Por fuera de los que ya están. Así es. Son preguntas que van surgiendo en la audiencia. Claro que sí. Bueno, volvemos a reformas económicas, a reformas laborales y reformas tributarias. Ya has explicado un poco hacia dónde debería abrirse la economía ecuatoriana. Al mundo. El ministro Pablo Campana, por cierto, está haciendo un esfuerzo notable, destacado, titánico, por intentar poner al gobierno en una onda en la que nadie más quiere ponerse. Yo le llamo cariñosamente el ministro que trabaja, que con eso ya puedes entender lo que hacen los demás. Tiene un objetivo claro, ¿no? Tiene una visión clara, es empresario, conoce que para progresar tanto un negocio, una institución y un país tienes que vender más. Si tú quieres vender más, no puedes subir el costo de tu producto. Pues para mí eso es sentido común. Yo no sé por qué algunos tecnócratas no lo comprenden. Hay algunos genios en el gobierno y se da mucho la discusión de si el gobierno tiene que tener como prioridad la política o la economía. Mira, a mí, yo no soy político, ni no sé nada de política, pero a mí, ¿qué me dice el sentido común? Si es que yo no puedo llevar el pan a la mesa, voy a detestar al gobierno. Así de simple. Entonces, lo más importante, pero también tiene un costo político, obviamente, lo más importante es tomar medidas para poder generar fuentes de empleo. Las fuentes de empleo, los cambios, las inversiones que traen obras, es lo único que te va a hacer popular. El presidente llega a la mitad de su mandato en menos de 8 días, 24 de mayo de 2019. A partir de allí todo es decadencia según la historia. A partir de allí, la segunda mitad de los gobiernos suele ser una mitad de lleguemos hasta el último día sin que nos voten, sin que nos echen, sin hacer grandes cambios o grandes transformaciones. ¿Tú crees que este gobierno debilitado, tú crees que una asamblea en la que no hay una mayoría consolidada va a poder llevar a cabo las reformas de las que estamos hablando tan amenamente esta mañana? Yo creo que las reformas laborales definitivamente sí, porque en general el país va a estar de acuerdo en ciertas reformas laborales. Creo que las reformas tributarias... dice lo mismo, por cierto. Sí, pero decías, Tatamuez representa un grupo reducido de gente y se ha estado quejando. Él ha estado en Suiza unas 20 veces y los trabajadores en este momento no tienen empleo. Entonces, para mí...
lo que en este momento diga Mesías Tatamuez no tiene tanta validez ante los 5 millones de trabajadores que no cuentan con un empleo formal, o de ciudadanos, perdón. Entonces, yo creo que en eso debemos llegar a un gran acuerdo. Si tú me preguntas acerca de la reforma tributaria, lo veo difícil y asumo, yo no sé si es que eso puede entrar por medio del Ministerio de la Ley, no sé si es que no se llega a un acuerdo en la Asamblea, porque sí, asumo que eso apuntaría. Entrará como reforma económica urgente y tienen 30 días para tramitarlo en la Entonces, Asamblea. asumo que tratarán de implementarlo por esa vía. Para mí, en este momento, sería un error no concentrarse en lo importante en este momento en el país, que es traer dinero rápido, liberando la economía, inyectando el fondo de pensiones en la economía. Los ejemplos que te di, paralelamente evaluar el endeudamiento para bajar ciertos impuestos y trabajar, y dejarnos trabajar. Si nosotros no pedimos nada, no le pedimos nada más ni al ministro Martínez, ni al ministro Campana, que nos dejen trabajar, nada más. Había otra forma para traer plata según el gobierno nacional. El asesor presidencial Santiago Cuesta venía hablando muy entusiasmadamente de una fórmula mágica llamada la concesión de la administración de las empresas públicas, que es algo así como la privatización, pero ajustado a nuestro marco legal. Mira, a mí el modelo que propone Santiago Cuesta me parece maravilloso. Tú tienes ingresos porque te van a pagar por una concesión, empiezas a cobrar el impuesto a la renta, es bueno para el país. Y al final del ciclo vuelves a renegociar la concesión y te quedaste con el activo, que es importantísimo. Ahora, yo no he visto que exista una sola ejecución en cuanto a una concesión, en cuanto a la entrega de un activo del Estado. Suena muy bien, ¿por qué no se ejecuta? Es difícil, es complicado. Yo asumo que hay cambios que se tienen que hacer en la normativa, cambios legales, y además que, oye, ¿tú cómo puedes concesionar una empresa que no cuenta con un estado financiero? Y además, ¿cómo vas a concesionar una empresa como CNT? El último balance de Petroecuador era del 80 y tanto. Imagínate, primero no tienes un estado financiero. Segundo, que si esas empresas empiezan a pagar los impuestos que tienen que pagar por ley, hay que calcular cuánto valen. Tercero, te doy un ejemplo. ¿Quién va a comprar una empresa con una estructura? CNT. Me invento, tiene 9,000 empleados. ¿Qué tendrá Claro? Claro, 4,000, 3,000. Claro y Movistar juntos no tienen la mitad de lo que tiene CNT, que son 9,000 empleados. Entonces es absurdo. Mira, las cosas tienen que ser claras. Se puede hablar mucho, se puede hablar de miles de millones, pero hasta ahora no ha entrado $1 millón por la concesión de algún activo del Estado. Y ahí seguimos, pero mira, el tema son las leyes, y muchas veces yo discrepo con Santiago Cuesta porque él siempre dice que ya le han dado todo al sector productivo, que el sector productivo solo abusa y que no se debe cambiar nada. Que se le bajen los impuestos, se le suben los subsidios, se le él solo quiere que se le sigan subiendo impuestos, dice que nadie pague impuestos, que a todo el mundo hay que cobrarle más, pero así no se solucionan los problemas de un país. Yo lo que le diría al señor Cuesta es: trabaje en las leyes para liberar la economía. Yo lo que le invitaría inclusive al señor Cuesta, al señor Martínez, es: vayan y siéntense en una empresa mediana y una empresa pequeña y vean lo que sufren esos empresarios para pagar el anticipo del impuesto a la renta. Vean lo que sufren el rato que tienen que pagar a un proveedor local que paga el ISD, impuesto que le llega a todo el mundo. Entonces que vean lo que cuesta hacer los aportes al IES, que muchas veces tienen que pagar con una tarjeta de crédito, las aportaciones al IES, señor. Entonces no es tan fácil hablar de tal vez ciertos grandes empresarios que pueden llegar a abusar, pero no está hablando del tejido empresarial. Y el tejido empresarial en general lo que necesita es facilidad para hacer negocios, porque el chico tiene derecho a hacerse mediano y el mediano tiene que tener derecho en hacerse grande. Y si los cambios que yo te estoy proponiendo no se toman en cuenta, eso no va a suceder y vamos a seguir acumulando riquezas solo entre grandes empresarios. Y eso no es bueno para el país. Vamos casi al final. Patricio Alarcón, corrupción. Es un tema en el que se han involucrado también las cámaras para luchar contra la corrupción o para participar de ellas, por si alguien no lo quiere entender de la mejor manera. Hay un gran escándalo en el país con Arroz Verde, un informe de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, que pone la mira sobre el financiamiento ilegal de las campañas, pero que todavía no alcanza su real dimensión. Y su real dimensión es que sí, estamos mirando los corruptos que ya conocíamos, los Rafael Correa, los Alexis Mera, los Jorge Glass, pero nadie está preguntándose todavía qué vamos a hacer con los que le ponían plata a los corruptos, qué vamos a hacer con las compañías privadas que estaban financiando ilegalmente la política. El corrupto y el corruptor es lo mismo, ¿ya? O sea,
se los tiene que juzgar con todo el peso de la ley. Lo malo es que ahora este caso se ha vuelto una pelea, una pugna personal. Yo creo que los resultados los veremos en la fiscalía, cómo actúa la fiscalía, y quien haya sobornado tiene que ir a la cárcel, y quien haya recibido un soborno también tiene que ir a la cárcel. Me decía un funcionario, un alto funcionario de gobierno, hay que tener cuidado con el caso Arroz Verde porque las empresas que están allí representan algo así como el 2-3% del Producto Interno Bruto. ¿Te parece un razonamiento lógico, aceptable? Mira, yo creo que hay que aclarar lo que ha sucedido. Hay que investigar y hay que aclarar. Empresas en el país, existen muchas empresas, existen muchos empresarios honestos que pueden seguir trabajando en las áreas de construcción, telecomunicaciones, donde haya pasado la mano negra de la corrupción. Que representen o no representen un porcentaje del PIB no tiene nada que ver con las acciones legales que se tendrían que tomar en el caso de que fueran culpables. Eso es todo, Patricio Alarcón. Siempre es un gusto sentarme a tomar un café contigo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso acabamos. Público y notorio es el esfuerzo que está haciendo este medio de comunicación para llevar un poco de luz a la oscuridad del Ministerio de Salud, donde se está jugando con la vida de los ecuatorianos. Público y notorio son los esfuerzos porque esto se conozca más allá de las redes sociales. Público y notorio es el esfuerzo por obtener las versiones de alguien incapaz de seguir el ritmo de una entrevista y contestar una pregunta como la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Público y notorio es el esfuerzo del periodismo. Ahora le toca el esfuerzo de la política, le toca el esfuerzo al presidente de la República, porque hasta antes de la publicación de la posta, lo que pasara en el Ministerio de Salud y las vidas que eso nos costara era responsabilidad de doña María Verónica Espinosa. A partir de que el periodismo lo hace público, esto es responsabilidad suya, señor presidente de la República. Usted tiene la decisión en sus manos. No nos decepcione el 24 de mayo diciendo que la señorita ha sido ratificada. Aquí nos vemos otro día, otro tema, otro entrevistador.